Me toca es justamente hablar de lo que hacemos los ingenieros de consulta, que muy bien lo han expuesto todos los ingenieros, empezando por el ingeniero presidente de la FEPAC, la Federación Panamericana de Consultores. Bueno, lo que ocurre es que los ingenieros civiles, entre otros ingenieros, salimos de la universidad donde nos preparamos. ¿En qué nos preparamos? En utilizar nuestra mente, nuestros conocimientos. Creo que en ningún momento salimos con un manual de un equipo de construcción o algo por el estilo. En el camino cada uno va orientándose de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, a sus facilidades. En ese marco, los ingenieros que hemos optado, que fuimos orientándonos a la ingeniería y consulta, hemos hecho bastante uso. Entonces, hoy día hemos conversado bastante y sabemos todos la problemática que existe en nuestro país referente a las obras de infraestructura. Nos hemos cansado ya todos de escuchar, y la población peruana, de que las obras están paralizadas, que la culpa son los estudios, y hay la creencia de muchos de que hay ingenieros que hacen ingeniería mala, o que simplemente se trata de conseguir documentos, producir unos planos, unos papeles, así que por eso pagan menos de 1%. El Estado no es un buen comprador de calidad de estudios, porque hasta para comprar algo uno tiene que tener una idea de lo que va a comprar. El que no tiene idea de lo que va a comprar lo más barato, que es lo que está pasando. Pues bien, los estudios de ingeniería entonces son un producto que nace en lo intangible, ¿no? Yo voy a colocar algunas frases que he sacado de la FEPAC y que resumen bien en qué consiste esto, ¿no? Siempre para solucionar los problemas el ser humano ha pensado, ¿no? Y ha ideado, ¿no? Este equipo, alguna vez, ¿dónde se originó? No, alguien dice en el árbol, en la madera, en el fierro. No, esto empezó en la mente de alguien que pensó cómo hacer este equipo, ¿no? Este mueble. Como todo esto, primero ha nacido en el mundo intangible. Y a veces comprar intangibles es lo más complicado para, sobre todo, los políticos o funcionarios que tienen a cargo la gestión del Estado. Pero hablando de obras, son los estudios los que van a dar la concepción de las soluciones que se requieren para las obras. La ingeniería de consulta se encarga de ello. Voy a voltear un poquito porque yo no lo leo bien. Mejor. Bueno, ahí estamos resumiendo. Es el trabajo intelectual que pone la tecnología al servicio, la que hemos estudiado todos y hemos aprendido, nos hemos capacitado para ellos, ¿no? Y entonces es ejecutada por profesionales en el desarrollo de proyectos, participando en ellos desde su concepción hasta la supervisión, administración de obras. Seguimos. La ingeniería de consulta transforma ideas en proyectos ambientalmente sostenibles, y hoy día hemos escuchado claramente los retos que implica eso, ¿no? Y que buscan mejorar la calidad de vida de la población. La ingeniería de consulta es un recurso estratégico para el desarrollo económico y social de los países. También lo hemos escuchado los expositores que nos han antecedido. Debido a los continuos avances científicos y tecnológicos, la ingeniería de consulta se mantiene en un proceso continuo de investigación y desarrollo, ¿no? Federación Panamericana de Consultores. Esto está en la página web de la FEPAC. Entonces no es que estamos tratando de hacer una idea muy particular referente al valor del conocimiento. Pues bien, a mí me toca un poco hacer la parte de lo que podríamos decir la ingeniería forense, como cuando van a estudiar un poco qué pasó acá con este paciente que ya no es paciente, ¿no? Que ya pasó al mundo espiritual. ¿Qué pasó?
Entonces, lo que voy a un poco a mostrar es las cosas que todavía están vigentes en los procedimientos y los procesos que se están siguiendo actualmente con estudios que se están ejecutando, ¿no? Bueno, ya hemos dicho esto, todos lo han obligado. El tema es que el Estado, que formula la ley de contrataciones, las entidades a su vez en forma aislada implementan normas, reglamentos y procedimientos, todos penalizadores. Ese es el gran drama, no han mejorado en cómo comprar calidad de ingeniería, sino cómo controlar al consultor, ¿no? El concepto de comprar expedientes técnicos al menor precio está generalizada. Hasta ahora, excepto por lo que ha mencionado el ingeniero Elías Tapia, sin asomo de obligarse a comprar calidad. Esperamos que se haga realidad la compra de calidad en los estudios. Sin embargo, los expedientes técnicos materializan en planos y documentos el resultado de los diseños efectuados en los estudios de ingeniería. Es decir, ahí se plasma la actividad intelectual del equipo diseñador. Esta es la actividad de la ingeniería de consulta. Los estudios, ya lo hemos reiterado, son fruto de un trabajo intelectual e intangible, enfocado en la búsqueda de soluciones para el diseño óptimo a costos racionales. Pero esto es luego de haber obtenido el relevamiento de toda la información de campo, toda la información física y laboratorio, para poder establecer soluciones particulares que finalmente son los que se consignan en el expediente técnico y del cual depende el logro oportuno de una obra de infraestructura. Esta falta de concepción y valoración de la ingeniería de consulta ha llevado a que muchas, si no todas, las reglamentaciones referidas a los estudios han sido elaboradas por profesionales que no son proyectistas, sino hasta por las áreas legales del Estado. Yo quisiera hacer un símil acá en lo siguiente. Imagínense que se trata de ver cómo mejorar la salud de los pacientes o de un paciente, ¿no? Y que las normas que se han establecido están dedicadas a que todo el personal de la clínica simplemente verifique la toma de los rayos X, las muestras de laboratorio, si el equipo está perfecto, etcétera, ¿no? Pero contratan a los peores médicos, a los que van a agarrar ese documento y bueno, ¿qué van a decir si no tienen mucha experiencia? ¿Ustedes se harían operar por la opinión de un médico que de repente no tiene experiencia? Seguramente que no. Imagínense un concurso de precios para ver cuál es el médico más barato que hay, a él le dicen, tú vas a diseñar o vas a dictaminar la operación de estos pacientes. Y todo el resto, todo el gasto, toda la ocupación que van a ver referente a lo que se llamaría operaciones, está dedicada a los detalles de obtener información. Eso es lo que ha estado ocurriendo actualmente, ¿no? Se paró el tema. Oh. A ver, mientras va avanzando, yo voy diciendo, como en la compra de intangibles no hay cómo comprar, porque no se ve todavía, se han establecido lo que se llamó y se sigue llamando los términos de referencia. Términos de referencia, ¿no? El sentido común nos dice que solamente son una concepción variable, referencial, para que puedan, a ver, no, ya me estoy yendo por otro lado, no. Atrás. No, se fue por otro lado. ¿Usted quiere retroceder? A ver, retrocederlo, please, hasta el final, hasta al comienzo. Ahí va, a ver. Entonces, los famosos términos de referencia, mucho más, fueron establecidos para orientar o definir qué es lo que se va a comprar, pero como indica, son términos de referencia. Y como no se ha establecido exactamente qué se va a comprar,
pues lo que se tiene que pasar es de lo intangible a lo tangible, que es el expediente técnico, que es el origen de las obras de infraestructura. Se ha utilizado ese mecanismo en los términos de referencia, que en los últimos años se ha convertido justamente como una máquina demoledora de los estudios que se han estado haciendo. ¿Por qué? Porque los funcionarios del Estado, con la buena voluntad, amigos de mucho valor, compañeros de estudios, de la universidad, de maestrías, tienen otra obligación. Ellos están obligados a ser funcionarios del Estado. Entonces sus responsabilidades son cumplir lo que está escrito. Y si lo que está escrito en los términos de referencia da para todo, ellos van a pedir todo, porque si no los órganos de control van a hacerles procesos justamente a ellos. Parece que no quiere moverse otra vez. A ver, si no, alguien que pueda operar, yo le digo adelante, una de la siguiente, no sé. Entonces, para poder pasar de lo intangible al expediente técnico, el único recurso que tiene, o el único elemento que tienen las entidades del Estado, es los términos de referencia, lo que está escrito. Y en los términos de referencia se ha escrito todo, porque es una referencia. Sin embargo, entran a los detalles de lo que se va a hacer, ¿no? Hay que hacer topografía, y poco a poco han ido llenando el capítulo de las especialidades, cada vez con más exigencias, pensando que eso es lo que va a definir el diseño o el expediente técnico. No sé si pueden pasar Please. Yo te indico. Entonces, ¿qué ocurre? En estos últimos años, toda la tarea de los expedientes técnicos que han terminado, primero mal pagados, segundo, los plazos terribles con los cuales se ha ejecutado, han ido empobreciendo la calidad de las obras, ¿no? Y acá tenemos este desbalance, ¿no? A mayor calidad de los trabajos de consultoría, debería haber mayor calidad de las obras, pero esto está invertido actualmente, ¿no? Los estudios no pueden tener calidad por lo que estamos conversando. Y ya. A ver. Ese es el resultado de la aplicación de creatividad, criterio y la ingeniería de consulta. Esto es cuando no tenemos muchas interferencias por lo que está escrito, por lo que termina siendo la espada de Damocles, que no son los términos de referencia, que deberían ser solo referencia, pero no lo son. Estos proyectos son en Portugal, de una empresa que también, con la cual hemos desarrollado proyectos fuera del país. ¿Cuál es la situación actual? Hay una falta de compatibilidad entre el presupuesto, el plazo y los alcances de los términos de referencia. El presupuesto, como ya se ha conversado, ya lo ha expuesto Elías sobre todo, es ínfimo. Se contrata a los más bajos precios, pues la normatividad lo permite. En los estudios de preinversión no hay límite inferior, por lo tanto se compra lo más barato incondicionalmente. Por eso es que surgen después proyectos de preinversión que van a orientar a un estudio que no va a tener la calidad del plazo, ¿no? Como decimos ahí, estos estudios de preinversión marcan y definen el alcance de la infraestructura que se construirá. Entonces, una obra que va a costar 500 millones empezó en un remate de precios en el estudio de preinversión. El plazo considerado en el presupuesto no es el mismo que el consultor oficialmente está obligado a prestar sus servicios. Acá voy a desarrollar un poquito este tema, dado que Elías, al mencionar de que la entidad no tiene un plazo para hacer sus observaciones, en realidad se estaba refiriendo a que eso puede continuar abierto. Tiene establecido unos plazos oficiales, por supuesto que no se pueden cumplir y eso lo acreditaremos. El plazo, esto tiene que ser corregido radicalmente, ¿no? En el presupuesto se consigna como plazo a ser pagado solo una parte del tiempo del servicio. Ahí he puesto ver un caso real, eso es el caso de una licitación o de un concurso, de un estudio real.
Lo que debe hacer es incluirse el tiempo que obligan al consultor a prestar sus servicios en forma obligatoria y que comprende los periodos de revisión, aprobación de los llamados entregables, así como los plazos de gestión y actuación del consultor con otras entidades del Estado. El estudio al final depende del SENACE, depende de registros públicos, y con eso se hace un desorden total. Este es un ejemplo real con tiempos oficiales, de acuerdo a los términos de referencia. Los números que ven en blanco o que están debajo con números son los plazos consignados, los contractuales. Lo que está de colores son los plazos de actividades que está obligado el consultor a realizar, pero que no están incluidos en su plazo. Fíjense cómo se ha llegado a deformar esto de que se ha creado una especie de multiuniversos. Hay un universo, el que dice el contractual, donde definen, por ejemplo, en este proyecto, 300 días de plazo. Ese es el universo contractual. El otro universo está arriba, donde no solo se va a incluir el plazo contractual, sino los plazos por los cuales no pagan al consultor, pero el consultor tiene que prestar servicios. Esto es como pasar de un universo, hoy día, 19, de pronto pasamos a un multiuniverso, trabajamos 10 días y luego regresamos a este universo y todavía no ha acabado el 19. Mañana seguimos trabajando porque te van a pagar solo los días que estés acá. Ese multiuniverso es el que está vigente hoy. No ha sido cambiado, a pesar que en muchas oportunidades lo hemos pedido, pero ahí es donde falta una visión de parte de las entidades del Estado de buscar una cooperación conjunta. Creo que podríamos aportar bastante para sincerar, por ejemplo, esto, ¿no? Acá está lo real. En el universo contractual, días pagados, 300 días, esos están consignados en el presupuesto. En el otro universo, los días no pagados son 434. Ojo, esto es oficial. En total el consultor entonces tiene que trabajar 734 días, pero le han pagado 300. Con eso se hizo el presupuesto. En la leyenda todos esos tiempos son oficiales, ojo, son oficiales. Está obligado el consultor a hacer cada una de esas cosas que están a colores y que seguramente van a quedar como resumen del Congreso. ¿Qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Claro, el resto de especialidades o de otras áreas de la ingeniería nos dice, oye, pero ¿para qué trabajas en eso? Ándate a hacer otra actividad. Pero nos hemos formado tantos años en este tema y hemos ido avanzando, aprendiendo. Dijo que tenía 25 años de experiencia, en realidad ya hay unos 5 o más años, y que hemos estado solamente haciendo estudios, aprendiendo, supervisando, y entonces ese background no puede ser utilizado para convencer a la entidad. En anteriores gestiones del Colegio de Ingenieros se ha hecho visitas al Ministerio de Transportes y a una serie de entidades haciendo estos planteamientos. Se han hecho eventos acá en el colegio cuando todavía no había este gran local, ¿no? Donde han asistido viceministros de transporte, se han hecho mesas redondas sobre la problemática de los estudios, pero esto es como hablar con otro universo, no hay cómo entenderse y no han cogido nada de lo planteado. Pero ayer la presidenta se ha reunido con todos los gobernadores y con, creo que un equipo de 600 especialistas que han llegado de todas las regiones para destrabar los proyectos de infraestructura. ¿Alguien habrá conversado, sabrá lo que está pasando con esto? Ella misma sabrá lo que pasa en el Ministerio de Transportes, en Provincia Nacional. Si eso no es evidenciado, vamos a seguir con la misma pesadilla, ¿no? Ahí se fue por otro lado. Bien, los términos de referencia que hemos indicado tienen que ser reformulados. Con la formulación actual es el argumento contractual del equipo técnico y funcionarios de la entidad
para guiar, exigir, controlar, sancionar y penalizar al consultor, llegando incluso a interferir imponiendo opiniones y pedidos de cambio a trabajos que desarrolla el responsable contractual del estudio. Pero esto es debido a lo siguiente: no hay, por si acaso quiero reiterar, no hay ninguna mala fe de los funcionarios. Lo que hay es lo que dice el último párrafo: los funcionarios tienen responsabilidades como tales y deben responder a sus propios órganos de control y a la Contraloría General de la República, que los auditan, verificando. ¿Qué cosa van a verificar si todavía todo está en el mundo de las ideas del consultor? Lo que esté escrito. La Contraloría va a auditar lo que esté escrito. Y entonces los términos de referencia, que son amplios y diversos, dan para todo. Entonces van a ir y le van a decir al funcionario público: has exigido tal cosa, y el funcionario público decía: acá está. Ha hecho las calicatas, ha hecho más calicatas, eso no es mi problema. ¿Ha hecho esto? Sí. ¿Ha hecho lo otro? Sí. Oye, pero también ha tenido que hacer batimetría porque no se había considerado. Eso le va a decir, entonces, eso es problema del consultor. Acá voy a mencionar un caso, ¿no? Entonces, ellos tienen que exigir y hacer cumplir a detalle los TDRs, que se han convertido en especificaciones técnicas. Los ingenieros, creo todos acá sabemos qué es término de referencia y qué es especificación técnica, porque si no, todo sería especificación técnica. Bueno, esto, como digo, ha llegado también, hay una cadena sancionadora, ¿no? Ese es el problema que tiene nuestro país en este momento, ¿no? Todo es sanción, no hay para pensar. Fruto del concepto penalizador que rige, asumiendo que a más sanciones, más se optimiza el trabajo del consultor, el trabajo intelectual sobre todo. Como lo ha mencionado Elías, hay 20% de multas más el 10% que uno tiene que bajarse el presupuesto referencial para y terminar con eso el estudio es imposible. Problemática. Si bien es cierto, los TDRs definen el marco del estudio, las características técnicas y alcances indican expresamente lo siguiente. Fíjense, esa contradicción, como digo, entramos a otro universo, porque ahí consta: el consultor será directamente responsable de todos los trabajos y estudios que realice, así como de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo. ¿Ok? Hasta ahí, oye, entonces este es mi problema. Sí, ahí en papeles dice eso, pero por lo ya explicado, esto es rebasado por la obligatoriedad que asume la entidad de observar en detalle, principalmente de forma, los llamados entregables. Esta desacertada forma establecida para supervisar los estudios da origen a los atrasos y afecta gravemente la economía de los estudios. Los entregables se han convertido en metas, algo que es por demás dañino para la consultoría, cuando en realidad solamente solo se debería medir el avance de los estudios. Ustedes imagínense, es la única actividad dentro de la industria de la construcción que es pagada y de esta forma, ¿no? Alguien se equivocó, para decirlo en positivo. Ustedes se imaginan que a un contratista se le pague solo por los entregables que haga, o sea, después de que terminó todas las excavaciones, más el vaciado de los cimientos y las columnas, recién pueda valorizar y decir: bueno, aquí está, y páguenme, y entre a un proceso donde se le revise todo ese procedimiento para ver si se le paga, y podría pasarse 3 meses más en ese tema de que le apruebe? No. La supervisión, a alguien se le ocurre que la supervisión se le pague solo por avance. Si el contratista acabó todas las excavaciones de una carretera de 100 kilómetros, recién se le paga al contratista y al supervisor. Eso es imposible. Sin embargo, al consultor, que es el que menos recursos tiene, se le alarga de esta manera la forma de pago. Por eso el cambio propuesto es de que los estudios deben ser valorizados por avance mensual y no por entregables. Los entregables no reflejan en el fondo la calidad del expediente técnico. Si bien es cierto, responsabilidad, como dice arriba, del consultor, bueno, dejemos que el consultor tenga esa responsabilidad plena y lo haga, y se le medirá cuál es el avance por partidas o por especialidad.
pero no por entregables, porque estamos en ese universo, como decía, ¿no? En este multiuniverso, uno entrega su primer informe, por ejemplo, del levantamiento topográfico de una carretera y el diseño geométrico. Ok. ¿Acaso eso significa que no se va a volver a tocar nada de diseños? No, durante todo el estudio se va modificando porque más adelante se encuentra que durante el otro entregable por ejemplo, del puente se encuentra, o de hidrología, se encuentra que hay necesidad de mover aguas arriba o aguas abajo el puente, y hay que cambiar la geometría. No se cambia solo el puentecito y la carretera que hay, no hay que cambiar, hay que hacer unas nuevas curvas, etcétera, ¿no? De esto hemos tenido una experiencia positiva cuando el que ha supervisado el estudio ha sido un tercero. Entonces, la propuesta concreta y que todos los consultores debemos velar por esto es que sea por avance mensual. Así era antes, cuando se han hecho los grandes proyectos que ha mencionado el ingeniero Elías Tapia, se pagaban por avance mensual. Y bueno, acá vuelvo a lo que dije, ¿no? Término de referencia o especificación técnica. Es una confusión semántica y en realidad es el que no se conoce, ¿no? Como digo, si se tratase de establecer en una clínica cómo se da el mejor servicio, todos van a leer las especificaciones técnicas de los equipos y los que menos saben solamente van a agarrar lo que pueden leer. Pero los médicos de experiencia podrían decir, mire, en lugar de este tomógrafo hay que comprar otro tomógrafo de tal tipo porque eso es lo que nos afecta más en esta población, o tal tipo de análisis de sangre, etcétera, etcétera. Pero eso no ocurre, ¿no? Lo que ocurre es que los términos de referencia se han convertido en una especificación técnica. Y entonces toda innovación tecnológica colisiona con el paradigma que los TDRs son el objeto de los estudios. Hay la creencia que si uno cumple los términos de referencia al pie, ya tiene el expediente técnico. No es así. Uno tiene la topografía, tiene los estados de laboratorio y ¿qué haces? Ahora vamos a mencionar algún caso. Entonces al Estado le toca la responsabilidad de hacer los cambios radicales para privilegiar los resultados y no el proceso de elaboración de los estudios, donde terminamos desgastados, ¿no? Temas a resolver o que deben ser replanteados. El plan de trabajo, ¿no? Ustedes imaginan que un médico, un equipo de médicos van a presentar su plan a los pacientes o al paciente o a su familia de cómo van a operar a su familiar y también a la clínica, ¿no? Y la clínica y los familiares le digan, no, a mí no me parece tal o cual cosa, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Bueno, el plan de trabajo se ha convertido también en eso, ¿no? Es un entregable sujeto a sanción por atrasos. Es un evento donde uno, cuando sustenta su plan de trabajo, tiene que ir con toda la gente que se ha contratado o que está ofrecida, y si alguien no asiste, penalidad, ¿no? Entonces, sin embargo, es el plan de trabajo del consultor. Antaño, cuando se hacían bien las cosas, el plan de cada consultor presentaba un plan de trabajo. Uno puede tener diversas ideas de cómo atacar su proyecto. Y lo otro es que debe haber supervisión externa en los estudios. Como hemos reiterado y hemos sido insistentes en esto, no se le puede seguir dando la responsabilidad a funcionarios del Estado que, como repito, de excelente capacidad, buenos profesionales, pero no son consultores, diseñadores, y además tienen ocupaciones propias de un funcionario. Pero además ellos tienen sus propios órganos de control, entonces ellos viven sujetos más que todo a no ser envueltos en algún proceso de auditorías, y eso afecta directamente a los estudios que ellos supervisan. Pero cuando esto es tercerizado, como decimos al final, el logro de un buen expediente técnico es viable, porque está fuera de esos controles administrativos, se puede hacer la ingeniería como debe ser, que los funcionarios no lo pueden por la naturaleza de su contrato, ¿no? Hay una experiencia que hemos tenido sobre un estudio de unos puentes con una supervisión externa, ¿no? Acá en el Perú, ¿no?
poco antes de la pandemia. Justamente empezó la pandemia cuando estábamos entregando los informes. Lo hicimos de tal manera donde estaba el llamado monitor o administrador de contrato de la entidad, en ese entonces era otra versión de la reconstrucción con cambios, que habían contratado equipos de empresas que hagan la supervisión de puentes. Entonces en nuestras oficinas, como es lo más prudente, se encontraban, iba ahí el monitor todas las semanas con algún otro funcionario del equipo de ellos y pedía que esté toda la supervisión y todo el equipo del consultor. Bueno, no era difícil porque estábamos desarrollando el proyecto, no iba a pasar lista, pedía un informe lo que se había avanzado durante la semana, pero durante la semana habíamos trabajado diariamente de la mano de la supervisión, le pasábamos cómo estábamos haciendo esto o aquello, vimos la necesidad de mover el eje del puente porque en el preinversión, ya saben cómo se hace, habían ubicado el eje del puente de tal manera que el acceso tenía que hacer un corte gigantesco en un talud casi vertical, ¿no?, a la entrada y a la salida. Y habían presupuestado en este proyecto, que era un concurso oferta suma alzada, algo así como 2.000 metros cúbicos de corte, y lo que salió en el primer anteproyecto que hicimos era 12.000 metros cúbicos de corte. ¿Y qué hacíamos? Ya no se convirtió en un proyecto de puentes, sino un proyecto de corte de taludes. Se planteó el correr el eje aguas abajo, mover, cambiar las curvas, etcétera, etcétera. Lo aceptó el consultor supervisor porque era lo lógico en términos de ingeniería, y la entidad no se hizo problemas por eso. Ese proyecto fue acabado en su tiempo, ¿no? Entonces sí existe con voluntad de ambas partes, como pasó en ese estudio, el éxito de un expediente técnico. No sé si después se ha continuado con esa mecánica, ¿no? Bueno, creo que estoy yéndome al revés. Hay que hacer cambios en los requerimientos técnicos rígidos. Este es un tema que también ya lo he estado indicando un poco, que los TDRs de cada especialidad han escalado hasta perder objetividad y no repercuten en la calidad final del estudio por la eficacia, por la exigencia de su cumplimiento detallado, sea o no aplicada, ¿ok? Sirva o no sirva a los fines del estudio, uno tiene que hacer lo que esté escrito. Y ahí que les cuento un caso. Ahí digo, en un estudio de los test de referencia consignaron un número de perforaciones por el tipo de solución que pensó, ideó la entidad. La entidad no estaba mal, planteó un tema porque una carretera fue afectada por el Niño Costero y hubo 52 puntos donde el río se llevó 200, 300 metros de esa carretera, y entonces el planteamiento o de los TDRs era hacer perforaciones porque eran hacer 52 variantes o 50 variantes a lo largo de ese tramo. Esa era la idea, pero cuando estuvimos en el campo, el equipo consultor, y se hizo los reconocimientos del caso, lo que decimos, ingeniería forense, ¿y qué pasó acá? Entonces en el ¿y qué pasó acá? Encontramos que el río había atacado, si se quiere, la carretera, porque había un mal uso del lecho del río. Los que explotan material de cantera hacían meandros, y cuando vino el Niño Costero los encontró con un meandro que estaba apuntando a la carretera y se la llevó. Y entonces nosotros, ¿qué planteamos? ¿Qué podíamos plantear? Vamos a cortar más el cerro para poder cumplir los términos de referencia. No tocamos nada del río, y el día que vuelva a cargar el río se va a llevar de nuevo otros tramos de la carretera. Eso hubiese sido de parte de cualquier ingeniero o consultor antiético, por lo menos, ¿no? Entonces planteamos una solución. Felizmente la entidad lo aceptó, nos dijo que estaba muy bien. Cuando presentamos el plan de trabajo nos dijo perfecto, y le dijimos vamos a plantear reponer el eje y vamos a hacer una defensa ribereña que tenga los enrocados, suelos reforzados, etcétera, etcétera, para que el río no vuelva a afectar este tramo. Solo que en esos términos de referencia estaba especificado hacer, no me acuerdo si 300 o 400 metros de perforaciones o más, que eran las perforaciones que había que hacerse en las variantes. Pero ahora teníamos que hacer una batimetría integral del río
para poder diseñar bien las defensas y la nueva plataforma, no la nueva, reponer la plataforma donde debía estar. Eso significaba mayores trabajos. Quisimos y planteamos que lo que teníamos de recursos de perforaciones pase a cubrir los otros trabajos, porque había que hacer también un levantamiento LIDAR para tener el cauce bien definido y establecer todos los parámetros hidráulicos, hidrológicos para las defensas de este río, ¿no? Bueno, como decimos ahí, el consultor planteó una mejor solución, fue concordada, aprobada y se quería efectuar otro tipo de investigaciones técnicas. Al final el consultor tuvo que realizarlas a su costo, además de las perforaciones, porque si no hacíamos perforaciones, nos las iban a no solo a deducir, sino iba a haber un problema para todos. Entonces se hizo perforaciones en el lecho del río de alguna manera, pero no eran necesarias, ¿no? Esas cosas están ocurriendo. Tal vez si hubiese una JRD como se ha indicado, esto hubiese sido tocado en ese momento, ¿no? Entonces quiero cerrar esto con que el desarrollo de soluciones y diseños de ingeniería la mayor parte de las veces difieren de la concepción basada en los TDRs. Pero como digo, es que los TDRs también son muy amplios. En este proyecto también había una cárcava que se activaba de vez en cuando y afectaba la carretera. En un proyecto anterior, hecho por una de las mejores empresas del Perú, consultora, habían considerado que lo mejor era pasar con un badén. Y estaba bien, ese proyecto ya había sido aprobado por la entidad y todo. Pero cuando nosotros fuimos y se habían activado todas el río y también los derrumbes y los flujos por ese niño costero, vimos que seguir con un badén no era lo más conveniente, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, planteen soluciones, nos dijeron, mira, acá podemos pasar, una idea es pasar con un viaducto, tendría que haber un viaducto de 300 metros, una cosa así, o pasar con un falso túnel, ¿no? Uno de los socios del consorcio ya había participado en el famoso falso túnel de Yanango, que justamente pasa debajo de un río donde ya esa quebrada se había llevado varios puentes, ¿no? Entonces se pasa hoy día por un falso túnel. Esa idea la planteamos, nos dijeron que estaba ok, y nosotros magnífico, solo que en los términos de referencia, entre paréntesis, en algún sitio decía que el consultor estaba obligado a desarrollar la solución que se tenga que plantear. Y tuvimos que hacer gratis el falso túnel, ¿no? Eso, no estoy hablando de fantasía, estoy hablando de la ingeniería forense, cómo los estudios terminan en un suicidio de los consultores peruanos. En los informes del componente, ¿no? Igualmente, la consignación del contenido de cada informe en el entregable que le corresponde se convirtió en un enredo, debido a que hay metas que dependen de la culminación y aprobación de una especialidad precedente. Ejemplo, en otro proyecto se consignó que en un mismo entregable se presente el diseño geométrico de una carretera y también el anteproyecto de puentes. Si tú no tenías aprobado, conciliado el diseño geométrico, donde vas a definir la ubicación exacta de los puentes y la luz de los puentes, ¿cómo vas a presentar el anteproyecto del puente en el mismo entregable? Pero eso está escrito, ¿no? Esto también es de un proyecto. Y ojo, seguro que la Contraloría le diría al consultor, al supervisor, al administrador del contrato, ¿por qué tú has pasado al otro informe el anteproyecto? Y si él le sustenta, porque tienen también la discrecionalidad que no la asumen, de que, oye, esto fue un error que hubo y le corresponde al otro lado como debería quedar. Seguramente lo auditan a él, de alguna manera lo van a acusar, ¿no? Y le harían el proceso. ¿Por qué no está el anteproyecto? Es que tenía, pero acá dice, y el acá dice es terrible, ¿no? Actualmente, bueno, estableció en requisitos mínimos que se piden, ¿no? Esto también tiene que ver con lo siguiente, lo que decimos ahí, ¿no? Los que definen el personal que va a participar en el estudio, no son muchas veces personal que tenga experiencia en hacer estudios,
y entonces definen o mirando sus históricos, como dicen, de otros proyectos, solo que no ven la historia de esos proyectos que terminaron de repente en un mal proceso constructivo, y se colocan siempre el menor cuadro posible de técnicos, de profesionales, y esto termina en un tema complicado, ¿no? El personal que hace, como digo, no cuenta con la experiencia y capacitación para poder definir el total del personal que debe participar, ¿no? De esta forma, y con información de procesos anteriores, siempre en defecto, elabora una lista de profesionales que deben elaborar el estudio, y además definen el tiempo de participación como si fuese un tema de su experiencia, y es evidente que dejan de considerar muchas tareas que el consultor deberá asumir a su cuenta y riesgo. Referente al plazo, ya lo hemos mencionado, creo el tema oscuro que tenemos del universo paralelo, donde hay un plazo invisible, pero responsabilidad del consultor. Pero además de ello, el plazo de un estudio está en días calendario. Sin embargo, no se ha considerado ese trabajo así en el presupuesto, ¿no? Y lo han considerado como se consigna en obras de construcción civil, donde el pago de domingos y feriados forman parte del cálculo de jornal de construcción civil. En el consultor no hay eso. En ningún caso hay una fórmula o procedimiento para el cálculo del plazo. Es especulación, en el mejor de los casos, estadística y proyectos pasados. Se debe incluir los plazos de revisión de los estudios, observaciones, levantamiento de observaciones, coordinaciones en provías, etcétera. Porque fuera de ese plazo que mostré en colores, y con lo cual salió un plazo adicional de 444 días, si no me equivoco, como nunca se logra levantar las observaciones plenas de los especialistas, porque nadie se atreve a aprobar, porque si él no ha observado, es posible que a él lo observe algún órgano de control y le diga: ¿por qué lo has pasado por agua caliente? ¿Dónde están tus observaciones? Entonces te hacen observaciones. Primera observación, según, esas son las que Elías se refería, que no forman parte de ningún plazo, no están. Las que mostré ahí son las que oficialmente están, pero fuera de esas hay un levantamiento de observaciones que se puede pasar a los 3, 4 o 5 años. Sobre el cálculo, ya Elías ha sido más enfático en esto. Debe ser 3% mínimo. Yo me atrevería a decir que debería ser el doble de lo que recibe la Contraloría General de la República, porque ellos van, verifican. En cambio, el consultor hace los trabajos, hace la ingeniería básica, desarrolla, hace el proyecto y asume la responsabilidad de la obra. Ellos solamente van a auditar y cobran 2%, no puede el doble siquiera para los consultores, ¿no? Y lo otro, debe cambiarse la mecánica actual, donde está ausente la voluntad, el concepto y la norma para reconocer mayores plazos y montos al consultor proyectista. De esto también tenemos casos, y hay un caso que para mí es muy complicado, porque estuvimos haciendo un proyecto en mi tierra, a la cual nos dedicamos con AICO, pero no pudo ser levantado porque los factores sociales, institucionales que se han presentado en ese lugar han impedido que el proyecto continúe. Nosotros hemos estado al pie del cañón hasta hace 2 semanas, ahora estamos pidiendo la resolución del contrato por mutuo acuerdo, porque ya es imposible seguir con esto, ¿no? Lo otro, este es el uso eficiente de recursos. Nosotros tenemos que presentar, por ejemplo, ese es el informe de un estudio, solo el original, donde participan por lo menos 21 especialistas, aparte del jefe de proyecto. Todos tienen que firmar, ¿no? Y además en la firma, cosa que ya nos ha ocurrido, pueden observarnos si la firma no está tan igual a la de tu DNI, y el sello tiene que ser el del Colegio de Ingenieros, así que los sellos que decían jefe de proyecto, especialista de hidrología, pueden ser descartados, ¿no? En un proyecto ya nos ha ocurrido, tuve que decirle al que me observó mi firma: o sea, tú dices que no es mi firma, podríamos ir al Poder Judicial a que tú digas que esa no es mi firma y yo afirme que sí, ese caso.
en el multiuniverso de los estudios ocurre. Luego, finalmente, quisiera llevar a esta distorsión que hay, como la que ha mencionado Elías, de que los estudios de preinversión son tratados como un servicio, y estoy seguro que están en un servicio porque así pueden malbaratear la consultoría. Creen que ahí se está haciendo ahorros, cuando todos han demostrado de que ahí se está perdiendo miles de millones de soles, porque eso va derechito a la obra. Lo mismo ocurre con este tipo de estudios. Los estudios definitivos de ingeniería, que hay unos que son de mejoramiento, construcción, rehabilitación, y hay otros que son el famoso mantenimiento periódico, que concluye también con un expediente técnico para ejecución de obras por partidas, ¿no? Para ser supervisado, construido por partidas, tal cual el anterior. Pero a alguien se le ocurrió que eso no era un servicio de consultoría de obras, dijo que era un servicio y lo puso como servicio, y entonces en todas las licitaciones esta experiencia no puede ser incluida. ¿Ok? Y entonces empiezan a contratar estudios de mantenimiento periódico como servicio, cosa que no debe ser. Como indicamos ahí, ambos expedientes técnicos son para ejecución de obras partidas con metrados y precios unitarios. A la fecha persiste esa absurda confusión de clasificar como si fuese un servicio. Los servicios de los servicios se miden por niveles de servicio, no por partidas. Los servicios de conservación son eso, es la medición por niveles de servicio. Los de mantenimiento son ejecución de obras, ¿no? Esto también es algo que debe cambiar. Y ahí indicamos esto, ¿no? Los EDI de mantenimiento periódico son los que más han aportado hasta ahora en la ingeniería peruana, en la ingeniería vial peruana, generándose nuevas metodologías de evaluación de pavimentos. Fuimos los primeros en hacer evaluaciones de las 4 condiciones, por ejemplo, de pavimento, con los ahora comunes Falling Way, los equipos láser, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en las soluciones, ¿no? Hemos sido líderes en nuevos procesos constructivos, como el primer proyecto de asfalto espumado que se ha hecho en una carretera de más de 122 kilómetros, que fue el primer proyecto de asfalto espumado en el Perú, y ojo, el único en el mundo a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y que tiene un tratamiento superficial bicapa con asfalto modificado con polímeros SBS, un Rolls Royce de TSBs. ¿Okay? Ese proyecto pudo ser, y yo el lunes pasado me tocó exponer sobre mantenimientos periódicos. Ese proyecto fue tan exitoso que durante más de 15 años mantuvo un nivel de servicio óptimo. Cuando hablo de nivel de servicio, estoy hablando el que tiene que tener toda carretera, ¿no? Un buen IRE, una buena condición estructural, funcional, etcétera. Y cada 5 años se le hacía una evaluación para volver a ver si todo estaba bien, y ahí se cumplió todo lo previsto. Cuando se ejecutó por primera vez este proyecto, al contratista le dieron un premio, la compañía privada que tuvo a cargo este proyecto. Al consultor, bueno, no nos dijeron mucho, tampoco nos hicieron problemas, pero seguimos con ellos haciendo varios trabajos. Fue así el primer trabajo que se hizo, el estudio y su aprobación por parte de Propiedad Nacional. No era un proyecto de Propiedad Nacional, pero la compañía le envía el proyecto para que lo vea como un tema que le corresponde, y lo revisaron, lo aprobaron, y fue el primer proyecto que se hizo así. En el primer año se hizo el estudio, se logró su aprobación y se ejecutó el 50% de la obra de 122 kilómetros. Como yo decía en la anterior exposición del lunes, a ver, ministerio, ¿dónde tienes algo igual? No hay. Y además se cumplió toda la gestión vial que tenía que cumplirse en ese proyecto. Pero ya el último estudio de mantenimiento periódico que se hizo en esa carretera después de 15 años, se demoró en aprobar por vías 2 años y un poquito más. Por supuesto que el estudio salió tal cual era, solo se le cambió de forma. Ese es el tema en las observaciones. Tampoco pueden plantear al consultor, por lo mismo que dice, quitarle la responsabilidad, pero ahí se demoró y ahí quedó ese proyecto. Entonces debe reglamentarse esta experiencia como estudios definitivos de ingeniería. Con esto termino.
Muchas gracias.